Hola Sofi, ¿cómo estás tú? Hola a todos. Hola Liz, muy Bienvenidos muy de nuevo bien. a Geografías Literarias. Estoy muy contenta porque en los últimos episodios hemos hablado de autoras que nos han marcado. Hemos hablado de Mary Shelley con Frankenstein, hemos hablado de Emily Bronte con Cumbres Borrascosas. Y hoy preparamos un episodio un poco diferente. A ver, cuéntanos, Sofi, ¿de qué va a tratar nuestro episodio de hoy? Sí, el episodio de hoy va a ser pues un episodio tipo book tag de clásicos. Vamos a ir hablando de libros que nos han marcado, libros que nos han gustado, que no eran tal vez lo esperado o que nuestras expectativas o nuestros prejuicios eran diferentes y la impresión que nos dio el libro después de leerlo fue totalmente diferente y libros que queremos leer. ¿Verdad? Entonces, estamos bastante emocionadas porque nos vamos a conocer una a la otra un poquito más como lectoras y también ustedes pues nos van a ir conociendo un poco más. Y ya saben que si quieren seguirnos, nos pueden encontrar en Instagram como Sofía Bukish y a mí como Liz Solares. Y también en Goodreads, en donde compartimos todos los libros que vamos platicando aquí en el podcast. Los vamos subiendo ahí para que sean inspiración para ustedes, que puedan encontrar nuevas lecturas o que nos puedan dejar comentarios también de lo que opinan de esos libros que vamos leyendo por acá. Así que bueno. Sí, Eh, Estoy muy contenta con esto porque creo que es una forma de conocernos más y aparte a mí me encanta platicar de libros y mostrarlos aquí para que se emocionen todos los lectores. Así que vamos a empezar con la primer premisa que sería un clásico que te intimidaba, pero que te encantó leer. Entonces, para esta premisa, yo elegía, seguimos con las hermanas Bronte, elegí Jane Eyre porque era un libro que había comprado desde hace como un par de años lo compré a la primer filgua que fui y me intimidaba mucho el tamaño del libro. Entonces no lo leía, no lo leía, no lo leía. Y pues al final decidí leerlo, lo leí creo yo que a finales del año pasado, si no estoy mal, y sí fue una historia que me encantó, me enganchó y al final me di cuenta que me intimidaba el tamaño, pero que la historia es tan buena que ni sentís cuando vas avanzando. Así que es un libro que me gustó mucho y que sé que te va a gustar porque ya me contaste que lo estás leyendo. Entonces, pues bueno, son libros gorditos, pero que vale la pena hacer el esfuerzo de leerlos y de poner toda la atención que necesitan para que entiendan bien la historia y todo. Este sería mi premisa. sí, es que siento que un libro nos intimida muchísimo por el tamaño o por ejemplo una saga, porque son muchos libros y los clásicos tienden a ser más intimidantes, no solo porque a veces son más largos o más gorditos, sino que también porque la complejidad algunas veces de la lectura, pues sí te toma más tiempo de leer, tienes que tal vez rebuscar algunas palabras, ahí sí que hay muchos escenarios. Y estoy muy emocionada de leer Jane Eyre. La verdad es que ya Te va a lo encantar. pienso, me emociono. Ya la empecé a leer y tiene unas frases que yo digo, wow, qué prodigios. Y fíjate que en mi caso, un clásico que me intimidaba era El Conde de Montecristo porque tiene dos tomos, es súper extenso, ¿verdad? Y tiene muchísimos personajes, o sea, sí requiere de mucha concentración o de mucha atención, ya que te introduce a personajes en el pasado o bueno, al principio de la historia. Y ya después, como ya se construyó esta telaraña, se va desenmarañando conforme vas avanzando. Entonces, sí te tienes que recordar muchísimo tanto de los personajes como de sus acciones, ¿verdad? Entonces, em, es un libro que me encantó, no lo tengo acá, lo leí en digital, ¿verdad? Lo Oh, leí en digital qué y también lo retador. escuché en audiolibro, en audiolibro. Sí me lo quiero comprar en físico porque es un libro
de mis favoritos, de verdad te puedo decir que se volvió de mis clásicos favoritos, que ya pasaron unos 2, 3 años y aún me recuerdo de muchos personajes, me recuerdo de lo que sucedió, entonces siento que sí, sí me marcó muchísimo, pero sí, sí sería ese libro, me fascinó de verdad, de los mejores que pude haber leído en mi vida. Yo he visto la edición de Alma Editorial y es muy bonita, pero si es un libro así, no sé si ahí tiene los Ujú. dos tomos o si solo he visto una parte, no lo sé la verdad, pero esa edición me parece muy bonita. La he visto ahí con Alma. Yo creo que sí es los 2 tomos, son los 2 tomos, si no Entonces por estoy eso es mal ya tan unidos. gigante. Sí. Bueno, y nuestra segunda premisa es un libro con una atmósfera oscura o gótica que no puedes olvidar. A ver, empieza tú. Bueno, mira, yo te podría decir que es el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque sí tiene como un poco esa premisa gótica, oscura. Tenemos pues un personaje que lo describen como un adefesio, ¿verdad? Y que sus acciones, ¿verdad? No son las mejores. Entonces siento que sí fue un clásico que me marcó mucho por la ambientación, ¿verdad? Todo oscuro, tenebroso, ¿verdad? Entonces, este sería el libro. Yo traigo uno que creo que todavía no es considerado un clásico, pero esperemos que pronto ya sea. Y es este de Cuentos Reunidos de Adela Fernández, es una escritora mexicana. Y son cuentos súper oscuros, son cuentos bien cortitos, eh, pero que te dejan con la mente de verdad atormentada por un rato pensando muchas cosas y reflexionando mucho. Saben que a mí me encanta eh, darle la vuelta a los libros y reflexionar acerca de las historias y bueno, con este he reflexionado un montón también y se lo recomiendo mucho. El primer cuento que trae el libro es de verdad espectacular, me encantó, lo he leído varias veces ya y así que se lo recomiendo, es este Cuentos Reunidos de Adela Fernández y lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica. Es una librería que a mí me encanta porque tiene libros muy diferentes a los que regularmente venden en las otras librerías, así que se la recomiendo también. Corte publicitario para que vayan a la librería. Pero sí, Ambiente Oscuro, este libro. Me Ay, me encantó. encanta, me encanta. Y me gusta mucho porque dices, tal vez no es un clásico, pero Ujú, pronto lo va a hacer. Siento que también va mucho por esa línea, ¿verdad? Libros que ujú. tal vez no consideramos o no se considera actualmente como clásicos porque son relativamente nuevos, pero ya conforme pasan los años, las décadas, definitivamente va a ser un clásico. Ajá, ajá, total. El segundo punto que tenemos aquí en nuestro book tag es una autora clásica que descubriste tarde pero te voló la cabeza. Liz, cuéntanos. Vamos a ver qué libro, una autora clásica que me voló la cabeza. Eh, bueno, a ella la estoy leyendo recientemente. Creo que hay muchas mujeres de la literatura clásica que nos pueden volar la cabeza, pero voy a hablar de ella porque es la que estoy leyendo actualmente. Y es a Virginia Woolf con este libro Una habitación propia. Yo ya la empecé a leer el año pasado con este mismo libro y no logré conectar, la verdad. Leí solo el primer capítulo y no comprendía y bueno, lo dejé. Pero sí era un libro que yo quería leer y ahorita lo estoy leyendo y con otro pensamiento, con otra información. Ya tengo mucho más información sobre estos temas que ella toca acá. Entonces, pues sí te puedo decir que me está volando la cabeza de todo lo que ella nos cuenta en este libro y esa fuerza con la que ella da su, porque esto es una como conferencia, ella dio una conferencia y la bajaron hacia un libro, bajaron toda esa información y lo convirtieron en un libro. Entonces, todo ese discurso potente que ella nos regala es impresionante, me encantó. La verdad que me está gustando, bueno, no me encantó, me está encantando. Voy por el segundo capítulo y he anotado muchas cosas. Aquí tengo un montón de subrayados, textos.
porque me gusta mucho investigar cuando son libros así que hablan de épocas pasadas, pues me gusta investigar un poquito el contexto para poder comprender más y vivir más ese momento y esa pasión que tenía la autora, porque la autora tenía una pasión impresionante, entonces pues te diría que de Virginia Woolf. Me encanta. Me ¿Verdad? encanta ¿Ya lo y leíste? ¿Ya lo has leído ahí o no? sí, ya he leído a Virginia Woolf. El último que leí fue la señora Dalloway, creo yo que era. Pero el de la habitación propia no lo he leído aún. Y siento que Mm, es como su obra más característica, más famosa, entonces siento, sí. sí, sí me lo voy a leer. Hay muchos libros que definitivamente están en nuestra lista. Bueno, yo había pensado en el libro de Demasiada Felicidad de Alice Munro porque yo llegué a pensar de que era un clásico. No sé por qué tenía esa idea, pero salió en el 2013. Entonces espero que en un futuro también sea un clásico. Y si tendría que agregar a otra escritora sería Amelie Nothomb, o Nothomb, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero es una de mis escritoras favoritas. Los Ariostatos es uno de mis libros favoritos, entonces sí, estoy casi segura que ella se va a volver una escritora clásica en algunos años. Yo en esta semana estuve ahí en The Museo y justo Ujú, tuve en mis manos ese libro de los aerostatos, se llama, los ujú, aerostatos. sí. Y dije, "Oh, me lo voy a llevar porque es recomendación de Sophie, pero luego encontré a mi escritora favorita de toda la vida, que es Gioconda Belli, entonces me traje uno de Gioconda en lugar de ese, pero lo tengo en mi lista, lo tengo en mi lista. Lo Es quiero muy leer en bueno. digital para conocer a la autora y ya luego, porque tiene un montón, vi que tenía un montón de obras, pero la que yo tenía Sí, en mente era esa que tú mencionas mucho de los aerostatos. sí, tiene muchísimos libros. Em, yo me leí todos de ella digital, pero sí quiero empezar a adquirir los físicos, porque siento que Anagrama tiene muy buenos títulos. También Delfín de Vigan es una escritora que me encanta. Mi libro favorito de ella es Las Gratitudes. He leído otros de ella, pero ese es mi favorito por el momento. Sí, he escuchado mucho ese libro también. Y Es sí, precioso. Anagrama es una editorial que a mí me gusta mucho. Impedimenta también tiene unos títulos buenísimos. Un día Six vamos a hablar de Barral también, editoriales. ¿verdad? Sí, Sí, estaría hay que cool. hablar Six de Barral editoriales. creo que es la que también, bueno, Yoconda Belli, ¿verdad? Está Con Six bajo Barral. esa editorial, ¿verdad? Ay, sí, ajá. Ay, sí, la amo, la amo. Un día vamos a hablar también de Yoconda, por favor. Tenemos que hablar un episodio de Yoconda porque Me parece. me Lo bueno muero. es de que ya me leí uno de ella y me fascinó. Ah, Y tengo muy bien. muchos comentarios. De verdad, si te muestro el libro, tiene ese libro que más he subrayado, puesto marcapáginas, puesto mis comentarios. O sea, es el libro que Escribe más precioso. manoseado está, por decirlo así. Escribe precioso. ¿Cuál leíste? El de Sofía, la de los presagios. Ah, bueno. A Ajá, ver si lo leo y sí, así hacemos un podcast va, me parece. sobre ese Sí, libro. porque me Sí, quiero sí, me leer parece. también El infinito en la palma de la mano, ¿es verdad? Es hermoso, hermoso. Sí. Ese Yo lo me lo acabo iba a de regalar. comprar cuando vino Yocón Ujú. ya, aquí a Guatemala. Pero cuando vi Sofía el de los Presagios dije, tiene mi nombre, entonces me lo tengo que comprar. Esta historia me pertenece. Sí, pero el Sí, Infinito en la palma de la mano es demasiado Tenemos que hablar de esa autora, por favor. Tenemos que hablar de sus libros. Vamos a hacer me parece. uno de ella. Me encanta. Y bueno, pasemos a la siguiente premisa, que es un clásico que te hizo sentir emociones incómodas, pero que aún así lo amas. Em, yo en esa premisa elegía este libro de Simone de Beauvoir, La mujer rota. Tiene tres cuentos y tiene la mujer rota. Vamos a ver, les voy a contar por acá. Uno se llama La edad de la discreción, otro se llama La mujer rota y el otro monólogo. Los tres son cuentos súper intensos. Bueno, no sé si son cuentos porque si es algo larguito o son tres mini novelas, no sé. Pero es demasiado bueno este libro. Habla de relaciones reales de pareja, infidelidades, dependencia emocional también, pérdida de seres queridos, de hijos.
em, creencias. Bueno, es un libro súper fuerte, la verdad que las historias son bien intensas y también nos lleva a entender un poquito a quién era Simone de Beauvoir. En las historias, los personajes que ella utiliza, pues tienen similitudes con ella, entonces es importante, para mí siempre es importante conocer un poco de la autora para poder tener el contexto de por qué ella escribe este tipo de libros, eh, pero sí sería Una mujer rota. Tengo muy pendiente esa escritora, la verdad. He escuchado maravillas de ella. Me la voy a Ay, leer sí. también, Yo así. lo leí en el club de las aprendices, en donde hablamos de temas de género, y la persona que nos da el club se llama Carla Natareno. Ella es fan de Simón y es estudiosa de Simón, entonces incluso da talleres de ella. Yo estuve en un taller en donde habla solo de la autora, de toda su obra, de toda su vida, entonces sí es súper, súper interesante. Incluso hay un libro que se llama El segundo sexo, que fue prohibido por la Iglesia Católica. Es un libro, ahí lo tengo, no lo he leído, pero ya me dijeron que lo vamos a leer el próximo año en el club, entonces bueno, mejor lo leo con todas las chicas porque sí es un libro súper grande y complejo. Entonces, pues sí es una autora que vale la pena, la verdad. Si te llama la atención, Increíble. Ay, me parece bien. Bueno, ahora, bueno, con mi caso, antes de decirte qué clásico me hizo sentir emociones incómodas, también se me olvidó mencionarte que un libro que me gustó muchísimo con ambientación gótica fue El fantasma de la ópera. Mira Mm, que ese libro me fascinó, me encantó muchísimo porque aunque tiene toda esa premisa oscura, de miedo, ¿verdad? De este personaje, de este ente misterioso, me gustó muchísimo porque es muy divertido. Tiene su humor, entonces me la ah, de gocé. verdad. Te lo recomiendo por si no lo has leído o lo puedes escuchar también. No es muy Entonces, largo. más o menos, pero casi no se siente. Entonces, porque como pues la manera en que está escrito o narrado es muy bueno, entonces sí te da como esos giros o por ejemplo es fresco, no lo sientes como un clásico pesado, entonces te lo recomiendo. No. Ah, bueno, muy bien, lo voy a escuchar. Sí, me parece, me parece. Y fíjate que con un clásico que me hizo sentir emociones incómodas, ay, tengo muchos que podría decirte. Eh, tengo varios, la verdad. He leído varios clásicos, más que todo cortos. Hay varios que me hicieron sentir como incómoda en cuanto a las temáticas que tocaban, pero realmente si yo tuviera que elegir un libro que me hizo sentir de esa manera, que por el momento no es un clásico aún, pero sé que va a ser un clásico en el futuro, es Klaus y Lucas de Agatha Christoph. Siento que, y menciono este porque sí fue brutal para mí. Ha sido el libro más crudo, brutal, obsceno hasta algún punto que he leído, ¿no? Que habla mucho no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino que habla también de los abusos que sufrieron los niños en ese entonces. Pero no te lo habla de una manera explícita o sea, no te dice, no habla en sí de la temática del abuso, pero empieza a narrarte situaciones que niños pasaron en ese momento. Pero te lo narra de una manera tan cruda que yo dije, yo nunca había leído algo así. Te puedo decir que hasta me dio escalofríos, me dio náuseas y a leerlo. Y no es porque no es mucho por el hecho de que no me parezca leer estos temas, porque al final tenemos, si nosotros no leemos acerca de ellos, si no investigamos acerca de ellos, nunca vamos a tener los pies cimentados sobre la tierra sabiendo de lo que está pasando actualmente y lo que ya ha pasado, ¿verdad? Entonces, me pareció, es un libro que me encantó porque de por sí el libro es maravilloso, los personajes que tienen son tan reales que yo me llegué a preguntar si esta historia era real, pero sí es muy crudo y al final eso hace que nosotros seamos más conscientes de la historia de la humanidad, de lo cruel y crudo que podemos llegar a ser.
Entonces, ese fue un libro que me gustó muchísimo. Y Qué también fuerte. Annie ¿Cómo se llama, Ernaux, dijiste? ¿cómo? Klaus y Lucas, Mm, de Agota Christoph. ah, ya, Es ya, de mis ya. libros favoritos. Me gustó muchísimo. Está dividido en 3 tomos. Entonces, Grandecito. sí les recomiendo. Fíjate que no tan extenso. En total te podría decir que son como unas 600 páginas. Ok. Entonces, pero como van narrando diferentes sucesos, y Ya. como que el enfoque es diferente en cada tomo, entonces por eso lo dividió de esa manera. Sin embargo, el libro no se siente para nada extenso y pues ahí te das nuevamente, ahí va tocando temas muy crudos, ¿verdad? De que muchas veces cuando miran a un alma, a una persona, a un niño desamparado, quieren ayudarlo, pero a costa de un beneficio propio, ¿verdad? Ujú. Un beneficio obsceno, brutal. Entonces, habla mucho de eso también. Qué triste. Entonces, sí, sí fue bastante choqueante para mí leerlo, pero a la vez Me- sí lo disfruté mucho por la prosa y por el sentido que le da el libro a la historia. Sí, es que son temas que al final son complejos, son difíciles de leer, Ujú, pero como dices tú, si no los leemos no nos enteramos y seguimos viviendo en esta burbuja que ujú, vivimos muchos, ¿verdad? Entonces, creo que son temas importantes de leer y no solo de leer y dejarlos ahí, sino de ver en qué acciones también podemos ser parte ahí para poder apoyar. Y creo que nuestras plataformas lo veo como un espacio para poder platicar de estos temas. Y bueno, ahora otra de nuestras premisas es un libro clásico que recomendarías a alguien que nunca ha leído uno. Bueno, yo aquí voy a repetir, porque creo que es un libro de los más ligeritos, de los clásicos que he leído, como que el más ligero, y lo recomendé en el episodio anterior, y es este, el de Agnes Grey, de Anne Bronte. Es un libro comparado con otros clásicos relativamente corto, tiene 248 páginas, y la historia es muy fácil de leer, entonces sería este libro. Me encanta. Yo, fíjate que elegiría el de Carta de una desconocida de Stefan Zweig, porque también es corto, tiene muy poquitas Ay, páginas, sí, hay libros clásicos pero cortitos. De sí, ser. sí, tiene Tienes varios razón, eso no lo cortitos. tuve en cuenta. Y la verdad es que me encanta, me encanta. Yo no soy del llorar cuando leo libros, pero este sí me conmovió muchísimo, de verdad, y me dejó con muchas preguntas. Y yo digo, nunca voy a saber esas respuestas porque sí, sí, me encantó. Entonces, Sí. este es el que yo recomendaría. Leí por Sí. recomendación tuya y sí es súper intenso. Y te metes en el personaje, pues, porque ella te va contando todo, ¿verdad? Entonces te metes ahí. Súper fuerte, la verdad. Muy recomendada. Sí, Muy bien, Sofía. me encanta. Y Recomendación. Y por ejemplo, aquí, bueno, otros puntos que tenemos aquí es un personaje clásico, de un clásico con el que te identificas. Entonces, no sé si tienes tú alguno que lo leíste y dijiste, esta soy yo. Fíjate que no me pasó tan así, pero cuando elegimos de qué premisas hablar, me puse a pensar. Y hay un libro que ya leí hace rato y que ni siquiera me acordaba de que era un clásico y que lo había leído. Y es este, Expiación, de Elizabeth von Arnim. Em, es una historia muy bonita, la verdad. Y hay un personaje ahí que es como el personaje secundario, bueno, tal vez ni secundario porque aparece muy poco, pero es la suegra de esta mujer. Em, la historia inicia y es parte de la sinopsis ahí que pueden encontrar, no es spoiler, pero la historia empieza con que Millie, la protagonista, estaba casada en un matrimonio muy de la época, ¿verdad? Con mucho dinero y todo, muy conservador, eh, y el señor se muere. Entonces, bueno, hacen el velorio y todo, y cuando se lee el testamento, el abogado le informa a Millie que solo le dejó una mínima parte de su fortuna a ella
y le dice, no recuerdo exactamente qué frase, pero le da a entender que, bueno, te dejo esto, tú sabes por qué. Y entonces, bueno, a raíz de ahí ya se vuelve toda una historia, un merengue ahí con la familia, le empiezan a ver mal y no sé qué y no sé cuánto. Ya se desarrolla ahí el tema de por qué a ella no le dejó el dinero. Pero la suegra es una mujer muy imparcial y eso me gustó y pensando en qué personaje me identificaría, porque yo soy muy así, me gusta ser muy imparcial, que aunque sea mi familia, pero si alguien hizo algo malo, pues se tiene que solucionar y se tiene que, ahí sí que como dicen, agarrar al toro por los cuernos y no estarlo haciendo ni chiquito, ni estar minimizando la situación, ni decir, ay no, como es fulanito, como es de mi familia, mejor todo silencio, nadie habla nada, nadie dice nada. Yo no soy así. Y la suegra de Milly es muy así, de que, bueno, mucha, o sea, la cosa aquí fue así y entonces muy imparcial y acoge mucho a su nuera, algo que ahorita es difícil y en esa época peor, ¿verdad? Porque siempre le daban la razón al hijo varón. Y ella no, ella le da su espacio a Milly, que es su nuera, y eso me gustó mucho y sí siento que reflexionando, ya ni me acordaba del libro, pero reflexionando me identifico mucho con ella. Sería Qué una suegra bonito, me gusta. como la Me suegra gusta de... mucho. Ay, te va a Bueno, encantar, si lo quieres leer y si a ti que te gustan los clásicos, te va a encantar ay, y seguro que gracias. Sí, muy buen me lo libro. voy a apuntar. Cuando hacemos este tipo de book tags, siento que hace que nuestra lista de libros que queremos leer aumente. Sí, Yo tengo libros aquí, digo yo, ay, ¿cuándo los voy a leer? Y de ahí tengo, ay, quiero leer este, y nunca vamos a terminar. Hay demasiados libros. sí hay muchos. Em, Fíjate que yo estaba pensando en un personaje con quien me sienta identificada. Siendo honesta, aún no he encontrado ninguno. Em, sí, traté de pensar en todos los libros que he leído y no he encontrado por el momento ninguno, pero sí he encontrado muchos personajes en los que yo digo, yo quisiera ser como este personaje. Mm, Me ha pasado muchísimo. Y uno de ellos, que ya lo había mencionado, pero lo vuelvo a mencionar, es Agnes Grey, ¿verdad? ah, Me encanta este libro, de verdad, me encanta de verdad. Y bueno, yo soy una persona que tiene un carácter muy marcado, ¿verdad? Y soy así como, si esto está mal, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Verdad? O sea, soy muy como, no tiendo a ser muy enojada con cosas personales, pero sí tiendo a molestarme si alguien está haciendo una injusticia o no está siendo parejo, ¿verdad? Entonces, en cambio aquí, aunque Agnes Grey es una persona bastante inteligente, sabia, es muy humilde, ¿verdad? Y es muy sensible. Entonces, yo digo, esto es como admiro mucho este personaje y es a lo que yo aspiro a ser. Entonces, aunque ahorita no me he identificado con ningún personaje, pues sí han habido varios personajes en los que yo, pues, digo, me encantaría mejorar estos aspectos de mi carácter y de quién soy para poder ser semejante a ese personaje. qué bonito, Sophie. Sí, Agnes es un personaje muy, para mí, alguien con mucha paciencia. Tiene Sí. demasiada paciencia. Y sí, vamos a aspirar a tener la paciencia de ella porque yo creo que demasiada. Qué bonito. Nuestra siguiente premisa es un clásico que le darías a tu yo adolescente para ayudarla a comprender algo. Eh, yo recomendaría el de Mujercitas. Creo que es una historia demasiado tierna, con muchas reflexiones de la familia, de los amigos, eh, del amor saludable. Entonces creo que le recomendaría a mi adolescente o a gente joven para que pueda comprender también un poquito de las diferentes personalidades, que no todos tenemos que ser iguales y que cada uno tiene como labra su propio camino y su destino, ¿verdad? Entonces, para mí eso fue lo que me enseñó este libro,
que a pesar de que eran hermanas, eran tan diferentes, pero tan buenas también, cada una desde su lugar. Entonces, bueno, este me gusta mucho. Ay, qué bonito. Fíjate que a mí me encanta la película de Mujercitas, la del 2019. Es de mis películas favoritas y no, y puedes creer que tengo, te voy a mostrar, justo aquí lo tengo. Tengo el libro que, este libro y no lo he leído. Me lo compré ya hace varios años. Está en inglés. Entonces creo que yo no suelo leer en Reto. inglés. Ajá, leo más como novelas, más como thrillers. Por ejemplo, los libros de Frida McFadden, que pues era una escritora que leí mucho. Entonces los leía en inglés o los escuchaba en inglés. Pero no he leído nunca un clásico en inglés. Entonces siento que todavía le tengo como ese temor. A veces cuesta leer en español porque tiene como ese estilo muy del tiempo de antes, ¿verdad? Ajá, sí, entonces pues ahí sí que a ver si cuando me animo a leerlo, mira, esta edición Qué es preciosa, me encanta. bonito, es hermoso y tiene ilustraciones, ¿no? No, no, solo ese libro, fíjate, pero sí me da como un poco de temor leerlo. Un clásico que yo le daría a mi yo adolescente, tengo dos. Uno es súper chiquito, o sea, es un cuento más que todo y es El regalo de los Reyes Magos de Henry O. Es precioso, la verdad, es pequeño, pero habla de un matrimonio que es de escasos recursos y pues están buscando el regalo perfecto para cada uno. Entonces ahí cuenta pues los sacrificios o lo que ellos hacen con tal de poderle dar ese presente especial a su pareja. Entonces es precioso, yo se los recomiendo a cualquiera. Y ya si hablamos de una novela como tal, un libro clásico sería el de El diario de Ana Frank. ¿Te Yo gusta? lo leí, me encantó, me lo leí hasta este año, nunca me lo había leído antes, sé que se lo dejan a muchos adolescentes, ¿verdad? En su colegio, que es una lectura obligatoria, pero cuando lo leí este año me di cuenta por qué. Mm, Realmente es un libro precioso y al final siento que ayuda mucho, ya que cuando de por sí el humano es muy egocéntrico, ¿verdad? Somos muy egocéntricos, pero siento que cuando eres adolescente, a veces piensas de que lo sabes todo, que que tú lo puedes hacer todo, ¿verdad? No importando a qué costo, tú lo puedes hacer y puedes lograr todo, pero siento que sí te aterriza un poquito más. No es truncar tus sueños, pero sí es mucho el darte cuenta que no, en este mundo no solo eres tú, ujú, ¿verdad? Y ujú, que ujú. muchas veces las cosas que pasamos no son ni de cerca lo que otros niños o adolescentes pasaron. Vivir, sí. Entonces me gusta mucho cómo Ana Frank va conociéndose a sí misma, va madurando un poco, siendo ya pues preadolescente, pero bajo esas circunstancias, y cómo ella se va analizando a sí misma, a los adultos que hay en su alrededor. Entonces Mm. siento que es muy buen libro. No solo para conocerte a ti mismo y saber de que, bueno, yo tengo mucho que aprender de las otras personas, sino que también te vas a sentir identificado como adolescente, ¿verdad? Porque ella se sentía sola e incomprendida, también estando rodeada de tantos adultos y de su hermana que pues ya era mayor que ella, entonces siento que es un buen balance. Entonces es un libro precioso, un clásico que vale totalmente la pena. Yo he tratado de leerlo, fíjate, un par de veces y no, no me ha gustado mucho. Vamos a ver, tal vez si lo leo ahorita ya cambia mi opinión. Y justo salió el libro de que ilustró esta mujer, María Gese. Bueno, está escrito e ilustrado por María Gese, entonces yo creo que ese sí lo voy a leer. Ah, eso estaría cool. Siento que Sí. sí estaría bien. Siento que es una bonita manera de conocer a ciertos personajes. Ujú, Bueno, no personajes, sino que escritores, personas importantes, ¿verdad? En la historia. O, por ejemplo, ujú. audiolibro. Yo siempre les recomiendo Audiolibro. audiolibros, pero siento que con el audiolibro es como un poquito más complejo porque tenés que conectar con la persona que está narrando. Sí, si no te gusta la Entonces, voz o algo así, sí. sí, Sí hay que... entonces, sí, yo
eso me ha pasado muchísimas veces con libros, con Sí, audiolibros, pues. que no conecto con la voz, pero podrían animarse, Ujú. ¿verdad? Ir Pues sí, ahí sí probando. que es de ir aprendiendo y probando, ¿verdad? Que nos funciona y que nos gusta más al final como lectores. Ujú, Sí, me encanta, sí. Sofi. Y bueno, ya para ir finalizando, nos quedan dos premisas. Una es un clásico que pensaste que iba a ser anticuado y resultó siendo de tema muy actual. Entonces yo para este estuve pensando y pensando cuál, pero justo encontré este que se llama El Faro de Virginia Woolf, que es una novela que es bien lenta y los personajes son con un carácter y como muy específico de esa época. Entonces llega un momento como que sí se desespera uno un poquito porque hay ciertos señoros ahí bien interesantes de carácter, em, pero te plantea un montón de situaciones que a pesar de que era el siglo pasado, todavía las vivimos en nuestra Ujú, actualidad. Entonces me pareció interesante el libro. Eh, sí es de leerlo con mucha atención. El lenguaje que usa la autora es del libro clásico, pues aquí sí se nota mucho ujú, eso. Menciona muchas partes de Inglaterra y lugares y así. Entonces, pues investigar, yo creo que para este tipo de libros hay que investigar, eh, situarse un poquito en el lugar para poder entender el comportamiento de los personajes. ujú. Pero sí, a pesar de que son historias de hace muchos años y en ese contexto histórico, todavía hay muchos temas que hoy en día lo seguimos viendo, lamentablemente. Entonces, este. Sí, yo te podría decir que, y siento que voy a caer como en el cliché, o por ejemplo que siento que es de los primeros libros que a todos se nos pasa por la mente y es 1984. Em, yo lo tengo tan presente ahorita porque como a mí me gustan ver muchas noticias como actuales, más que todo como cosas que están pasando en el mundo, como decretos que los gobiernos o las organizaciones lanzan. Entonces sí me gusta estar como bastante enterada de lo que está pasando. Interesante. Entonces, y muchos de esos temas es también la tecnología, ¿verdad? También los, como pues nos están ahí como ya sea como esa libertad de expresión en cuanto a, cuando hablamos de las redes sociales, por ejemplo. Entonces, con todo eso que está pasando, me recuerda mucho al gran hermano de 1984, ¿verdad? De que incluso hasta tus pensamientos podían llegar a ser ajenos a ti. Entonces siento que aunque este libro es bastante, ya es un clásico, sí toca muchas cosas muy actuales, ¿verdad? Entonces no soy conspiranoica, sin embargo, pues al final las cosas que están, ajá, vas relacionando cosas, entonces ya te das cuenta como, ok, esto no es normal o esto no es casualidad y ya y ya como lo vas atando, ¿verdad? Entonces, Ni muchas siquiera es distopías. conspiración, sino la realidad, ¿no? Te vas dando Exacto, cuenta que es la sí, realidad. sí, muchas distopías al final terminan siendo en cierto grado reales, entonces yo diría este de George Orwell o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ¿verdad? Que me gusta bastante también ese libro. Y ahorita que dijiste las distopías pueden ser reales, me asusté porque leí un libro que se llama Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica o Ay, ese Basterrica, libro no lo sé quiero cómo se leer, pronuncia su ese apellido. libro lo quiero leer. Y es demasiado traumático, Sofi. Te lo prometo que yo pasé como ya me estaba hasta enfermando porque pasé como 2, 3 meses de no comer carne porque me asusté demasiado. En serio. Y ese va a Ay, ser un clásico, estoy segurísima. ay, yo estoy segura que sí. Yo Sí, estoy segura que yo sí. no lo Esa he mujer de leído. verdad Yo lo hace quiero que te leer. explote la cabeza. Yo creo que tendríamos que hacer estas premisas, pero con autoras contemporáneas. O autoras y Me autores. Pues yo parece. siempre digo autoras, pero de todo. Autoras y autores. La Hay verdad que es que hacer estaría unas súper premisas bien. porque a las autoras sí, mis respetos. Y entonces, Sofi, última premisa, que sería un autor o autora clásico que te gustaría leer más este año. ¿Cuál sería para ti? Yo tengo dos.
y sería Tolstoy y Dostoyevsky, porque fíjate que tengo libros pendientes de ellos. Entonces, y si te das cuenta, son bien largos, son bien gruesecitos. Grandotes. Fíjate que tengo Ana Karenina, que lo Mm, compré desde el 2019 y no lo he leído. Y ya lo empecé a leer, pero ya no seguí. Entonces, justo me quedé en la página 40, lo voy a empezar a leer. Y pues claro. son grandes escritores, pero sí, imagínate, tengo pues estos libros de ellos pendientes. Esto es como una recopilación de ambos escritores, entonces digo yo, ya es hora Qué de leerlos. grandotes. Entonces, sí me encantaría leer más a estos autores y a Stefan Zweig. Ya he leído Mm, muchas veces muchos de ellos, pero de él, pero hay muchos que aún sigo queriendo leer y tengo pendientes. Entonces, esos serían mis tres escritores. Ay, yo, si te soy sincera, me quedé demasiado, con buen sabor de boca de todo lo que investigué de las Bronte, entonces las quiero seguir leyendo a ellas. Tengo mucha curiosidad de leer el otro libro de Anne Bronte, el del inquilino de... Ajá, ese, el del inquilino. Em, y entonces a ellas, y seguir investigando sobre ellas me pareció demasiado apasionante todo lo que leí y quiero seguir conociéndolas. Entonces, creo que mi siguiente libro clásico sería el de de Anne Bronte y ver qué más tienen ellas, porque vi que Charlotte tiene otros cuantos por ahí, entonces seguir conociéndolas. Eso Me sería. parece súper, estaría súper cool. La verdad es que me encantó este episodio porque al final los libros clásicos no solo son libros grandes, antiguos, ¿verdad? O difíciles de leer. No es solo eso, hay mucho más historias detrás de grandes escritores. Siento que por eso los libros se hacen más interesantes, ¿verdad? Cuando hay una historia detrás. Ujú. Y pues al final siento que hay muchos libros que mencionamos hoy que siguen haciendo eco en nosotras y nos marcaron definitivamente como lectoras. Sí, me encanta, Sofi. Ahí sí, como dices tú, hay muchos clásicos, hay clásicos chiquititos como los que tú recomiendas de Stefan Zweig. Él también tiene unos grandotes, he visto, pero tiene mucho, la mayoría de novelas son cortitas. O hay libros como este que les mostré, el de Elizabeth von Arnim, que es grande, pero es una lectura muy ligera. Yo lo leí como en una semana porque se avanza, te atrapa tanto la historia que se avanza súper rápido. Entonces, hay de todo, la verdad, hay de todo tipo de historias, así que los invitamos a que sigan conociendo, que sigan descubriendo qué clásicos son ideales para ustedes. Y también si tienen alguna recomendación yo creo que las dos ahorita tenemos como muy claro qué es lo que queremos seguir leyendo, pero definitivamente nos encanta seguir agregando libros a nuestros listados. Entonces, déjennos ahí en comentarios también si hay algún clásico que ustedes hayan leído y que lo llevan en el corazón, ¿verdad? Para que nosotras lo podamos anotar. Y tenemos el próximo episodio un invitado eh, sorpresa que ya les vamos a ir contando un poco más. Esto sí no les vamos a hacer spoiler. Solo les vamos a decir de quién vamos a hablar porque para dejarlos ahí con un poquito de buen sabor de boca y vamos a hablar de Agatha Christie. Y tenemos un invitado muy especial que es súper fan de ella, así como Sophie. Entonces creo que en ese episodio yo estoy dispuesta a aprender muchísimo porque yo casi no he leído a la autora. Entonces, bueno, solo he leído un libro y no sé, la verdad que es una autora que no sé si quiero seguir leyendo, pero entonces con este episodio que vamos a hacer tal vez me convencen para seguir con sus historias. Y así que creo que la vamos a pasar muy bien porque va a ser algo un poquito diferente. Sí, la verdad estoy muy, muy emocionada de no solo de hablar de Agatha Christie, que me encanta mucho y tengo ahí sí que pues bastantes posturas, digámoslo así, para analizar su obra, pero pues vamos a tener a un invitado bastante especial y eso hace que el episodio sea especial, ¿verdad? Que sea algo nuevo y va a ser un episodio especial, valga la redundancia, va a ser un episodio extra, digámoslo así, a nuestra programación normal y ya después las vamos a decir
qué otro libro vamos a estar comentando con su autor y todo. Entonces, nos vamos a estar viendo en el próximo episodio y estén atentos porque les vamos a tener pues un montón de sorpresas. Con este episodio extra, no solo va a ser diferente, va a tener un invitado especial, sino que vamos a tener sorpresitas también por ahí, así que estén pendientes y nos vemos a la próxima. Adiós, bye. Adiós.